Principios para madurar la fe. Es el tema que vamos a estar compartiendo hoy jueves y algo de esto también vamos a hablar el domingo. Necesitamos trabajar en muchas cosas de nuestra vida. Hemos estado hablando de la palabra de Dios, hemos estado hablando de cómo tener esa comunión con el Señor, hemos estado hablando de cómo la iglesia necesitamos trabajar en muchas cosas. Hemos estado hablando que necesitamos orar, pero para orar necesitamos fe. Es cierto, y nos hemos estado dedicando a orar, pero la oración no va a servir de mucho si no hay fe en tu vida, si no desarrollas la fe. Así que hoy jueves y el domingo vamos a estar hablando de este tema, la fe. Y hoy quiero compartir contigo 3 principios que el Señor puso en mi corazón. 3 principios para que puedas madurar la fe. Todos tenemos fe. Eso no es ni de dudarlo. Todos tenemos fe, todos actuamos por fe. Incluso aquellas personas que dicen no creer en nada necesitan fe para vivir en este mundo. Todos tenemos fe. Somos imagen y semejanza de Dios y Dios puso eso en el corazón del hombre. Ahora que nosotros somos creyentes, tenemos a Cristo en nuestra vida, sabemos que debemos ejercer la fe. Sabemos que la fe es como un músculo que hay que trabajarlo para que pueda estar fuerte. El primer principio que quiero compartir contigo hoy es: andamos por fe, no por vista. Este es un principio bíblico. Los creyentes caminamos por fe, vivimos por fe, no por vista. No basamos nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, en las que Dios ha manifestado, las que Dios ha declarado, las que Dios ha creado y las que Dios ha dicho que van a ocurrir. Esos son los fundamentos que hacen que nuestra vida se mueva. Por eso es que no andamos por vista, andamos por fe. Esta puede ser una frase controversial hoy en día, que si no sabemos explicarla y vivirla, va a ser difícil de entender para otras personas. Explicarla digo porque aquellos que no conocen la fe o no la viven, necesitan tener claridad para darse cuenta cómo es. Y los únicos que pueden mostrar eso somos nosotros los creyentes. Los creyentes no somos locos llevados por el viento que hacemos cosas sin sentido. Eso no es la fe. Algunas personas piensan eso. No, hombre, estos están locos. ¿Cómo creen en algo que no ven? Y aquí es donde lo que hemos venido predicando y enseñando en estos últimos meses cobra sentido. El fundamento de nuestra fe se encuentra en las Escrituras. Es en su palabra que encontramos consejos sabios, procesos, guía, sabiduría, información, ejemplos, todo está en su palabra. Ahí es que basamos nuestra fe. No es una fe loca al viento. No, es una fe que tiene un principio que se basa en la palabra de Dios. Así que si no has leído la Escritura o si no te has dedicado a leer la Escritura, es tiempo de que seas retado a hacerlo. Y esa es una campaña que hemos estado tratando de cumplir aquí en la iglesia. Hemos estado tratando de esforzarnos por leer más las Escrituras con entendimiento, con meditación, meditando en ella, escudriñando con más intención. La palabra, ella es la que provee una base en el entendimiento de la vida, la fe y la práctica. Nuestra fe no se basa en cosas que están desaparecidas, que son místicas, que no se saben. No, están basadas en la palabra de Dios. Su palabra nos reta, su palabra nos corrige, nos enseña, nos muestra el camino. Así que si todavía no tienes una disciplina con la palabra, es tiempo de que comiences a hacerlo. Si no estás conectado con la palabra o con una comunidad de fe que predique la palabra y que enseñe la palabra, es tiempo de que lo hagas. Es tiempo que te conectes, es tiempo que te incorpores a una comunidad donde puedas estar al día con la palabra. Porque esto es personal, pero también es comunitario. Lo hemos estado viendo, lo hemos estado estudiando. Necesitamos hacer cosas solos, pero también necesitamos hacer cosas juntos. La fe se vive junta.
junto con una comunidad. Lo cierto en cuanto al tema de la fe es que nuestras acciones, escucha bien lo que voy a decir, y lo que hagamos para cambiar en esta vida serán de influencia para otros. Esa es la verdad con la fe. La fe va a ser la influencia para otras personas. Primeramente nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestra iglesia. Cuando ejerzamos la fe, cuando tomemos decisiones basadas en fe, en diversas circunstancias, como lo estamos haciendo hoy con la pandemia y con las situaciones difíciles, entonces otras personas van a ver y van a dar testimonio de cómo nuestra fe termina en victoria. Necesitamos ejercer la fe para que otras personas vean cómo es que ésta da los resultados que el Señor obviamente tiene planeado para nosotros. Por eso debemos actuar con fe. La fe va a animar a otras personas. La fe va a ser de aliento para otras personas. La fe va a mostrar vida en otras personas, esperanza, fuerza. No hay otra manera de contagiar a este mundo si no es con nuestra fe y las cosas que hagamos con ellas. Hoy necesitamos personas con fe que muestren sus acciones, vida y testimonio, que muestren con ello que Dios existe sobre nuestras vidas. Quiero leer un pasaje que nos va a animar con este tema. Y está en 2 Corintios capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice, nosotros somos como una casa terrenal, y lo estoy leyendo en una versión popular para que podamos sacarle ese provecho. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparado en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos, obviamente, mudarnos ya a nuestra casa celestial que Dios preparó para nosotros. Así, aunque seamos despojados de este vestido, aquí obviamente en la tierra no quedamos desnudos. Esa es la esperanza que hay aquí en el que está escribiendo esto. Él dice, porque estamos seguros de que tenemos una casa mayor, esta casa es pasajera, y si alguien nos quita la casa aquí o nos desnuda, en la palabra que sale aquí, somos despojados de este vestido, no quedamos desnudos, dice aquí. Versículo 4, mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la vida nueva. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto. Dios es quien nos da lo necesario para que nosotros estemos confiados y tranquilos. Dios es quien nos ha impulsado a esto, dice el versículo 5, pues nos ha dado ¿qué? Para asegurarnos el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso, fíjese el versículo 6, dice, por eso, esta es la razón, tenemos siempre confianza. Por estas razones que tenemos fe, sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, que dice ahí, estaremos como en el destierro, ni imaginarme eso. Estaremos como en un lugar que no es el de nosotros, a eso se refiere, lejos del Señor. Versículo 7, ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por fe. Otras versiones más textuales dicen en el último versículo, en el 7, por fe andamos, no por vista. Fíjese que el autor está diciendo aquí, tenemos una casa asegurada en el cielo. Aunque alguien nos quite la casa terrenal aquí, ¿qué importa si tenemos una nueva que vamos a estrenar? Vivimos esta vida afligidos, dice el texto. Vivimos esta vida como en el destierro, pero no se preocupen. No se preocupen, vivan por fe, no vivan por vista, no vivan pensando en las cosillas que nos hacen a veces sufrir un poco aquí en esta tierra, porque nosotros miramos más allá. Más allá hay una casa nueva para estrenar. Por fe andamos, no por vista. ¿Por qué no por vista? Y aquí quiero aclarar esto, necesitamos profundizar un poquito más en la fe. ¿Por qué no caminamos por vista? Porque alguien podría decir, pero qué tonto eso, ¿verdad? Yo necesito ver para creer. ¿Se acuerda quién dijo así? Tomás, ¿verdad? Yo necesito ver para creer. Y con qué vergüenza, ¿verdad? Cuando Jesús llegó y le dice, Tomás, toca mis manos. ¿Necesitabas tocar? ¿Necesitabas ver? Aquí está. ¿Por qué?
¿Por qué no caminamos por vista? Porque cuando caminamos, cuando vivimos, lo hacemos con la garantía en las promesas de Dios. No por algo que yo pueda ver. Alguien preguntará, ¿y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que hay una garantía? ¿Cómo sabes que hay una casa nueva? Pues Dios lo dice. ¿Y cómo sabes que Dios lo dice? Su palabra lo dice. ¿Y cómo sabes que esa palabra es verdad y que no falla? Porque lo que dice la palabra siempre se cumple. Por eso digo que el que no ha leído la palabra no va a poder comprobar cómo es que todo lo que la palabra dice se cumple. Nosotros lo hemos vivido, nosotros damos testimonio de eso todos los días. Si usted habla con cualquier creyente, por lo menos los de aquí de Renova ya lo saben, el Señor ha hecho tantas cosas en nuestra vida. Podríamos darte miles de testimonios de cómo es que Dios ha obrado en nuestra vida, cómo Dios ha respondido en nuestras vidas. Pero tiene que haber algo más, dirá alguien. Hay algo más. Según el texto, está el Espíritu Santo, que es la garantía de todas las cosas que Dios promete en su palabra. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Bueno, el Espíritu de Dios está aquí, en nosotros. ¿Y cómo sabes que Dios está aquí, que su Espíritu está aquí? Bueno, y volvemos otra vez, su palabra lo dice, su palabra lo comprueba. Por eso es que entramos al círculo otra vez. Necesitas fe, necesitas la palabra, necesitas orar, necesitas la comunión, necesitas acercarte al Señor para poder comprobar todo esto, que es un proceso de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Siempre volvemos a la palabra. La fe se fundamenta en la palabra. No hay fe si no hay palabra de Dios. Y la palabra de Dios la tenemos. La garantía de que lo que la palabra dice que es cierto, la tenemos. El Espíritu Santo, lo tenemos a Él. Así que este principio de que nosotros los creyentes caminamos por fe y no por vista es importante. Y para poder demostrarle esto al mundo necesitamos escudriñar su palabra, necesitamos estar en comunión, necesitamos vivir en el Espíritu, en la garantía que tenemos. Todavía no tenemos la casa nueva, pero tenemos la garantía. Vive en la garantía, vive en el Espíritu. Eso se hace en comunidad. Eso es todo lo que hemos venido hablando en estos meses. Si has estado conectado con nosotros en estos meses, si has estado asistiendo aquí a la iglesia en estos meses, ese ha sido el mensaje. Lo que quiero hacer es reforzarlo para que tu fe crezca. Por eso que estamos hablando de fe hoy y hablaremos de fe el domingo. Segundo principio. El primero es, no caminamos por vista. Caminamos o vivimos, ¿por qué? Por fe. Segundo principio, para vivir por fe debes conocer a Dios. Es imposible tener fe si no conoces a Dios y sus promesas. Para vivir por fe debes estar en conexión con Dios, hablar con Él claramente. Esa es otra cosa que hemos venido haciendo en este último mes especialmente. Y nos hemos dedicado a orar y vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando en comunidad en un mismo espíritu. No puedes vivir la vida teniendo un Dios que no conoces o que no sabes cómo actúa, que no sabes cómo pedirle algo. No sé si te ha pasado, a veces oramos al Señor y uno no sabe cómo pedirle. De hecho, la Biblia dice que generalmente pedimos mal. Y cuando pedimos mal, ni sueñes con que lo vas a recibir. No puedes vivir por fe si no tienes claro quién es Dios. Es imposible vivir la fe si no tienes claro quién es Dios, lo que Dios pide o lo que Dios promete, y esas cosas están en su palabra. Para poder vivir la vida en fe necesitas acercarte y conocer más de Dios. Y aquí donde está el reto. El reto es, si no estás acercándote a Dios, es tiempo que lo hagas. Tú dirás, pero que con la pandemia no se puede y aquí estoy encerrado en la casa y no puedo adorar, aquí me desconcentro, hay otras cosas. Pues sal de la casa. Hemos tenido que reabrir la iglesia y adivina en base a qué la hemos reabierto, en fe. Porque créeme que si no habría fe no hubiésemos abierto las puertas de la iglesia. No puedes vivir una vida en fe si no conoces a Dios, si no conoces sus promesas y si no conoces cómo Él actúa.
No puedes vivir la fe si no tienes claro quién es Él, lo que Dios pide y lo que Dios promete. Es muy importante saber cuáles son sus promesas. Mi consejo es que si tienes una necesidad o si quieres acercarte a Dios, busca en su palabra las promesas que Él te ofrece para que te aferres a ella y en base a ella te acerques a Dios. Son promesas, son miles de promesas que hay en su palabra. Y te voy a dar un ejemplo de cómo un hombre oró basado en promesas. El ejemplo es Jacob. Está en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 32. Génesis 32, y voy a leer el versículo 11 y 12 en la Nueva Versión Internacional. Mira la oración de Jacob. En un momento de aflicción, en un momento de necesidad, en un momento de miedo, literalmente de miedo y temor, Jacob ora así al Señor y le dice: líbrame del poder de mi hermano Esaú. Si usted conoce la historia, estos hermanos tenían un problemita. Jacob le había robado la primogenitura a Esaú, había huido de la familia, y cuando él venía de regreso a su familia, porque Dios le dijo que tenía que regresar, cuando él venía con familia, él se fue solo, pero vino después con esposas, con hijos, con ganado, y cuando él iba acercándose y sabía que iba a tener que cruzarse con Esaú, él tuvo miedo de que Esaú tomara venganza de lo que él había hecho tiempo atrás. Y mira cómo ora: líbrame del poder de mi hermano Esaú. Y subraya esto: pues tengo miedo, Dios, fue sincero con Dios, de que mi hermano venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Y fíjate su oración y fíjate cómo él se aferra a las promesas de Dios. Versículo 12: tú mismo, Señor, afirmaste que harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob se agarró de la promesa. ¿A quién Dios le dio esta promesa? A Abraham, y por ende a Jacob, y por ende a los hijos de Jacob y a su pueblo. Era una promesa y él se aferra a la promesa para que él pudiera tomar esa promesa y orar a Dios por el miedo que tenía en el momento. Él se aferró a la promesa por fe. Es decir, el miedo se cubrió con la promesa, porque la promesa era que él sería prosperado, que sus descendientes serían numerosos. Es decir, que el temor que él tenía, el temor humano, casi ahí mismo enfrente, Saúl estaba ya ahí a pocos kilómetros acercándose. El temor de que sus hijos fueran muertos y sus esposas fueran muertos se borra. ¿Por qué? Porque él se toma de la promesa, de la verdad de Dios. Él ve más allá, ve lo que Dios dice, no lo que él ve. A unos kilómetros él podía ver a Esaú, pero sobre Esaú estaba la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. No mires la pandemia, no mires el gobierno de tu país, no mires los políticos que te rodean, no mires al jefe en tu trabajo, no mires la situación, no mires la enfermedad, el accidente, la renta, el trabajo o el fulano. Mira a Dios, mira más allá, mira sus promesas y aférrate a ellas con fe. Y vas a ver cómo Dios obra. Lee la historia de Esaú y de Jacob y vas a ver lo que pasó cuando Jacob se aferró al Señor, a sus promesas, en fe. ¿Cómo ora Jacob? ¿Crees que hubo fe cuando oró? Claro que sí. ¿Fue específico Jacob para orar? Fue muy específico. Señor, te pido por mis hijos y mis mujeres, no quiero que Esaú las mate. Señor, protégelos. Protégelo, Señor. Y entonces oró la palabra, oró lo que él conocía y sabía. Era conocimiento de la ley, conocimiento de las promesas de Dios. Estaba registrado, Dios lo dejó registrado. Por eso te pregunto, ¿lees tu Biblia? ¿Oras lo que lees en la Biblia? Porque es la palabra de Dios. La fe será natural y segura cuando conozcas a Dios y sus promesas. Pero si no conoces a Dios y sus promesas, ¿cómo vas a orar con fe? Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Jacob ora? Miedo, literalmente, temor. Es que somos de carne y hueso. Hay situaciones que nos atemorizan, nos asustan, nos ponen nerviosos.
Estamos orando como comunidad porque la cosa está difícil y estamos orando y tratarnos de unirnos en oración. Todo lo que estamos viviendo hoy, déjame decirte algo, solos es más difícil. Si tú quieres vivir solo esta situación, allá tú. Pero te voy a decir que aquí tenemos una comunidad de fe. Oramos juntos, nos apoyamos, nos defendemos. En cualquier forma que podamos suplir una necesidad, lo hacemos si hay. Pero todo eso se hace en comunidad, no se puede hacer solo. Vas a sufrir si lo quieres pasar solo. Jacob ora porque va de camino a donde está su hermano. Era algo que no podía evitar, tenía que ir en esa dirección. Dios se lo había pedido, pero ahí venía Esaú. Hay cosas que no se pueden evitar. Están en nuestro camino y vamos a tener que pasar por ahí, vamos a tener que caminar por ahí. Vamos a tener que vivir en la pandemia, vamos a tener que vivir en el contexto donde vivimos. Aquí en Estados Unidos vivimos en un contexto materialista, consumista y decadente. Es una sociedad decadente. Sí, tenemos de todo, hay dinero, hay carros, hay casa, pero la sociedad está en decadencia. Inmoralidad, políticas destructivas en las escuelas, en el gobierno, en todos lados. Los valores están por el suelo, pero a nosotros se nos pidió caminar por ahí. ¿Sabes cuántas veces me he preguntado, Señor, ¿por qué me trajiste a Texas? ¿Por qué me trajiste a Estados Unidos? Yo soy chileno, vivo en el otro lado del mundo. Nací al otro lado del mundo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Te has preguntado eso? Yo soy mexicano. Soy ¿de dónde son? Cuernavaca, Oaxaca, DF, Chiapas, sur de México. ¿Qué hago aquí en Estados Unidos? ¿Te has preguntado tú? Yo soy de Colombia, ¿qué hago aquí en Estados Unidos? Pues yo soy de Puerto Rico, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no estoy en mi isla? El Señor nos mueve de alguna manera. En vida hay que vivir, hay que caminar y pasar por lugares desconocidos, aprender. ¿Y cómo vas a hacer eso? En fe. No hay otra manera. Y hay lugares que van a ser difíciles de caminar, que no vas a entender por qué están ocurriendo ciertas cosas. Hoy en día ni hablar. Mi consejo es: apela a las promesas de Dios, acércate a Dios, conócele. Mira, Jacob, qué bueno que conocía la palabra de Dios, qué bueno que conocía las promesas, qué bueno que su tatarabuelo, su abuelo, su papá le comunicaron las cosas. Qué bueno que Abraham habló con Isaac, qué bueno que Isaac habló con Jacob, porque si no, él no hubiese recibido la palabra. Y si no hubiese tenido la palabra, ¿a qué se aferra? ¿Cómo hubiese obrado su fe? ¿Cómo hubiese apagado su miedo? Apela a las promesas de Dios, a quien es, a quien conoces. Jacob oró porque tenía temor. Yo hoy oro, Señor, porque a veces hay confusión. Y porque a veces no sabemos cómo caminar o cómo dar el paso. Pero Señor, yo me aferro a tus promesas. Tus promesas dicen que tu iglesia sigue caminando. Tu iglesia fue fundada por Jesucristo. Tu iglesia predica el evangelio. Tu iglesia sigue adelante porque tú la fundaste, Señor. Así que, Padre, confío en ti y sigo caminando, porque los propósitos de la iglesia son firmes y están seguros. Tercer principio: para andar por fe debes dejar el miedo. Está implícito en el segundo principio que acabo de exponer. Para andar por fe necesitas quitar el temor. El mayor enemigo de la fe es el miedo o la duda. Prácticamente es el antónimo, la oposición a la fe. Cada vez que me enfrento en fe a algo complicado, a algo difícil, cada vez que quiero caminar en la vida en fe, se van a dar cosas, argumentos, oposición o cosas complicadas o difíciles. Y ahí es donde tu duda o el temor van a hacer que falles, o la fe va a hacer que seas victorioso. Por eso digo que el mayor enemigo de la fe es el temor o la duda. Es la contraposición, es el antónimo de la fe. Y claro, si no estás leyendo la palabra, dudas habrán, temor habrá. Eso sonó como Yoda, ¿verdad? Si la palabra leyendo no estás, dudas habrán, temor habrá.
Los que son fanáticos de Star Wars me pueden entender en eso. Pero la fe y el miedo son parecidos. ¿A qué me refiero con esto? Porque en los dos eres afectado con algo que aún no ha pasado. Por eso digo que la fe y el miedo son parecidos. Vas a ser afectado con algo que todavía no ocurre. Con la fe es exactamente igual. Son las promesas de Dios que todavía visiblemente no las veo. Y con el miedo es exactamente igual. ¿O tú crees que era diferente? Hay cosas que todavía ni nos tocan y nosotros ya estamos asustados. Estamos en tiempo de elecciones. No sabemos si en este país van a elegir a Trump o a Biden. Y algunos todavía ni eligen y algunos ya están asustados dependiendo a quién eligen. Pues deja de preocuparte a quién van a elegir. Todavía eso no ocurre. No sé si me entiendes lo que estoy explicándote. Uno sale a la calle y ya sale con miedo de que se va a contagiar con el corona. Todavía no te has contagiado con el corona. Así que ¿por qué estás asustado de algo que todavía no ocurre en tu vida? Déjale el tiempo al tiempo. La fe y el miedo son parecidos. Ahora, aquí hay una clave para entender. La fe produce resultados positivos, mientras que el temor o el miedo produce resultados negativos. Y aquí está la gran diferencia, porque cuando tienes fe, los dos son iguales, los dos son afectados por algo que no se conoce, pero los resultados de tener fe o tener miedo son muy diferentes. Con fe hay gozo, alegría y esperanza, con la fe del Señor en nuestras vidas, pero con miedo, ay. Con miedo hay desesperanza, con miedo hay desesperación. Cuando nos llenamos de miedo estamos creyendo que lo peor va a ocurrir. Cuando nos llenamos de miedo estamos tan inseguros de hacer las cosas y cometemos errores. Pero cuando tenemos fe seguimos adelante y el Señor nos premia. Y salimos victoriosos. Mira lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone, que dice ahí, subraya, todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Pregunto, ¿has sido llamado con un propósito? Yo sí lo creo. Miguel Avilés ha sido llamado con un propósito. No hay duda en eso. No puedo discutir eso. He sido llamado con un propósito. Tú has sido llamado con un propósito. Aférrate a ese propósito. Aférrate por fe a lo que Dios tiene planeado para su iglesia. Por eso es que Pablo dice en Romanos que todas las cosas Dios las dispone para nuestro bien cuando caminamos en fe y no en miedo. En miedo no, las cosas no se van a disponer para el favor de nosotros, eso te lo puedo asegurar. Porque el resultado es muy diferente. Se parece a la fe, pero es muy diferente. Tanto la fe como el miedo nos obligan a creer en algo que no ha pasado todavía. Pedro es un buen ejemplo de esto. ¿Te recuerdas de Pedro cuando saltó de la barca y Jesús le dijo, bueno, pues si quieres caminar? A Pedro se le ocurrió que podía caminar y Jesús le dijo, ven. Y él saltó de la barca y comenzó a caminar. Perfecto, no había ningún problema. Hasta que tuvo ¿qué? Hasta que empezó a mirar y el temor, el miedo, yo no sé qué pasó por la mente de él. Lo único que sé es que dejó de mirar a Cristo y comenzó a mirar las dificultades. Mi consejo es no dejes de mirar a Cristo y sigue adelante. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Otras versiones dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es a través del dominio propio y ejercitando la fe que uno puede dominar el miedo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio. Con dominio propio ejerzo mi fe en las promesas de Dios. Conclusión, ¿cómo podemos concluir? Pasos de fe. Eso es lo que debemos empezar a dar, porque la fe es caminar por la vida y lo que debemos hacer es comenzar a dar pasos. Estuvimos 5 meses con la iglesia cerrada, está bien, seguimos los protocolos y todos, pero ahora ya basta de escuchar, basta de ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos abriendo los oídos a lo que Dios quiere decir. Y
comenzamos a dar los pasos que Dios quiere que demos. Pasos de fe. Y tenemos que orar por eso, para seguir caminando en fe. Dios, ayúdame a disciplinarme para meditar en tu palabra. Esa puede ser una muy buena oración. Cierra tus ojos ahí donde está y ora conmigo y dile: Dios, ayúdame a disciplinarme para meditar en tu palabra. Quiero conocerte más. Necesito caminar por fe y necesito conocer tu palabra. Dios, dame sabiduría para aplicar tu palabra. Dios, dame inteligencia para tomar las promesas de tu palabra y hacerlas reales en mi vida. Dios, ayúdame a vivir la vida en pandemia y cuídame. Necesito caminar contigo en fe. No caminamos por vista, caminamos por fe. En el nombre de Jesús, amén. Mira, quiero darte algunos ejemplos para terminar de cómo podemos orar basados en fe en su palabra. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, fíjate lo que está diciendo Dios a los israelitas, y guardares todos sus estatutos. Mira la promesa de Dios para ellos: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo firmo esto, está diciendo Dios. Yo lo firmo y lo digo, que si ustedes dieren oído a los mandamientos y guardan mis estatutos, ¿qué dice ahí? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios los tocará a ustedes, porque yo soy Jehová. ¿Qué dice ahí? Tu sanador. Si esa fue una promesa para los israelitas, yo quiero decirte con todo mi corazón y con toda la fe que tengo, esa es una promesa para nosotros también. Si tú guardas los mandamientos de Dios, si tú buscas a Dios, si tú pones tu oído a sus mandamientos, si tú hicieres lo recto delante de tus ojos y haces el bien y eres justo, déjame decirte una cosa: no hay enfermedad que te toque. Es el mismo principio. Y me aferro a él. Señor, tú eres mi sanador. Mira, quiero darte otro ejemplo: el perdón. ¿Necesitas perdón? Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice ahí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice ahí? Limpiarnos de toda maldad. Déjame decirte algo: ¿te sientes sucio por alguna razón? ¿Hay algún pecado que esté estorbando, ensuciando tu mente o tu vida o tu corazón? ¿Qué dice aquí? Que si tú confiesas tus pecados al Señor, entras en tu cuarto, oras al Señor en fe: Señor, perdóname, límpiame. ¿Qué dice aquí que hará el Señor? Te limpiará. ¿Lo crees? Es su palabra, me aferro a su palabra, sé que es cierto. Que nadie te diga y que nadie te margine por un pecado o por algo que has hecho en tu vida. Si Dios te ha limpiado, si Dios te ha perdonado, si tú has orado al Señor con todo tu corazón, entonces eres limpio. Y Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. Aférrate al Señor, aférrate a Cristo. No lo conoces, aférrate a Él, Él te limpiará. Es promesa. Otro más, provisión. Está falto de provisión. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ora al Señor: Señor, tengo una necesidad. Señor, tengo esta necesidad específica en esto. Si tú te aferras al Señor en fe, el Señor la suplirá. Preséntala al Señor y vas a ver cómo Él hace. Pero tienes que tener fe. Tienes que leer su palabra. Tienes que conocer al Señor. Acércate más a Él y verás cómo Él será el que suplirá todas las necesidades en tu vida. Un ejemplo más: descanso. ¿Necesitas descanso? En este tiempo de pandemia hay mucha gente que está cansada, no tanto del trabajo, sino de la presión que causa todo esto. Es increíble la carga que están llevando algunas personas por todo lo que ha causado esto.
Se han alterado un montón de cosas que se salieron de lo normal. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor, yo voy a cargar todo eso que te pesa, todo eso que te estorba, todo eso que te agobia. Yo lo cargo, dice el Señor. ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor puede dar descanso a tu vida? Aférrate a su palabra, acércate al Señor, conócele y Él va a orar. Y entonces vas a poder caminar en fe, porque andamos por fe, no por vista. Necesitamos conocer a Dios y no tenemos miedo a nada. Caminamos por fe. Ora al Señor: Padre, tomo tu palabra, tomo tus consejos y tomo estos principios, Señor, para hacerlos míos. Señor, dame la fuerza que necesito para seguir caminando, para seguir viviendo en fe. Ayúdame, Señor, quita el temor, quita el miedo y ayúdame, Señor, a conocerte más para seguir caminando en esta vida. En cualquier situación que estés, ponte en las manos del Señor ahora. Padre, en tus manos estoy. No hay nadie más que pueda darme la seguridad que necesito, solo tú, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te animo a que sigas adelante. En cualquier situación que estés, el Señor va a estar contigo. El reto de hoy jueves y el reto del domingo es a mover nuestra fe. Necesitamos seguir caminando. Necesitamos seguir cumpliendo las cosas que Dios quiere hacer en mi vida personal y en nosotros como comunidad. Así que no te pierdas el domingo a la 1:00 en punto. Estamos aquí en el servicio online o presencial, pero necesitas el reto de la fe. El domingo vamos a hablar de algunas características de la fe que tal vez necesitas tomar. Te animo a que te conectes o te animo a que vengas aquí en presencia el domingo a la 1:00. Y este viernes quiero pasar el anuncio, o sea, mañana vamos a estar aquí en el parqueo de la iglesia orando. Si quieres realmente tomar el reto en serio, ven y preséntate aquí en el parqueo mañana. Quita cualquier estorbo, si hay algo en la agenda, muévelo y ven y reúnete con nosotros. Vamos a estar orando en un grupo de mujeres y un grupo de varones específicamente mañana. Los jóvenes también van a tener una actividad presencial aquí en la iglesia, así que todos en el parqueo mañana. Si quieres venir, entonces oramos en comunidad y nos ponemos en las manos de Dios. Dios les bendiga a todos. Seguimos orando, seguimos apoyándonos, seguimos caminando. Dios les bendiga, estamos despedidos.